mucha gente que la está pasando mal, pero en lo que respecta en lo personal, eh, la verdad que estoy bien y bueno, agradecido también por tener esa posibilidad de pasar este mal momento bien. Bueno, si te parece, viste, arrancamos con la entrevista para no robarte más tiempo, ¿te parece? Dale, dale, cuando vos quieras. Quieras. Bueno, gente, estamos en un nuevo programa de Todos Hablan. Hoy estamos con Bernardo Negro Luqui, un jugador del ascenso, hoy director técnico. Bueno, antes que nada, Bernardo, un gusto poder hablar con vos después de tanto tiempo. Contanos, viste, cómo está pasando este momento sin poder, viste, bueno, estar en una cancha. ¿Qué tal, Kevin? Buenas tardes para todos. Bien, bien. Una situación difícil que está viviendo el país, el mundo. Y bueno, bien, tratando de salir adelante, desde el lugar que nos toque, eh, tratar de estar bien, que es lo importante. Y bueno, esperanzado que todo se solucione y a partir de ahí empezamos a vincular con la pasión que nos gusta, con los intereses y el trabajo que tanto sueño y tiempo nos lleva, ¿no? Sí, creo que como todos estamos trayendo un poco de estar ahí viendo un poco de fútbol, pero vos fuiste un jugador que estuvo bastante tiempo en el ascenso. ¿Cómo fueron tus comienzos, Bernardo? Bueno, sí, fue allá en un deportivo italiano, que todavía se llamaba Deportivo Italiano, no es deportivo. Me lo dirigía Caruso Lombardi, yo venía de River, y bueno, a partir de ahí hicimos una linda campaña, después vino Rodolfo de la Pica, también hicimos otra buena campaña. Bueno, como vos sabés, cuando un equipo anda bien, cuando las cosas funcionan, todos empezamos a crecer y bueno, fue así que bueno, me empecé a afianzar en la primera del ascenso, primera B, Nacional B, fui yendo y viniendo por algunos clubes y bueno, el día de hoy miro para atrás y lógicamente estoy contento con la carrera que hice, satisfecho y como vos decís ahora viéndolo desde otro lugar, también con un arranque en la dirección técnica desde muy abajo, haciendo mis armas y bueno, proyectándome para lo que viene, que ojalá sea lindo para más adelante, ¿no? Sí, encima en un puesto como un poco más criticado por el ambiente de fútbol, que es el arquero, ¿viste? Capaz atajaste 10 bochas, pero te metieron una y todos recuerdan la mala y no la buena, ¿no? Es así, es así. Sí, sí, un puesto muy difícil desde ese lugar, pero bueno, también me hizo templar mi carácter, entender que la producción de cada uno, lo que uno lo que uno se lleva de lo que hizo dentro de la cancha es mucho más importante de lo que dicen los de afuera, que hay que crear una muy fuerte autoestima, que después lógicamente interesa el reflejo de los compañeros, el del técnico, pero como te dije antes, primero hay que cuidarse uno, pues como decís vos, es un puesto muy difícil, donde tal vez no llega ninguna pelota, que tal vez tenés una buena tarde y en fracciones de segundos te tenés que ir con el papelón del siglo, ¿no? Así que anímicamente hay que armarse muy bien y bueno, los partidos, los años que atajé me dieron esa oportunidad para ir consolidándome en esa condición, ¿no? Sí. Encima jugaste en grandes clubes con renombre como Defensa y Justicia, y Deportivo Italiano, Atlanta, San Telmo, Merlo, Colegiales, Villadalmine. ¿Te pensaste cuando vos arrancabas desde muy chico tener la trayectoria que tuviste, que jugaste 279 partidos, si mal no están los números? No, mira, cuando era chico, sí, sí, que es una linda pregunta que haces. Sí, pues, siempre vislumbré la posibilidad de jugar al fútbol, de soñar con esto, de soñar de hacerme algún día parte de la primera división. De hecho, mis comienzos fueron en River, pasé por la selección de Peckerman, eh, tenía muchos sueños, muchas ganas
de pisar la primera divisional. Pero bueno, después las circunstancias, una lesión que a los 17 años eh, creo que fue un obstáculo muy grande para mi carrera. Y a partir de ahí me fui relegando un poquito del paladar y los intereses de la primera división. Y bueno, pero a pesar de todo, pude hacerme fuerte en una categoría como las que mencioné, que me dieron la posibilidad de vivir de esto, de como también de poder volcar mi pasión, mis sueños, y casi que lógicamente estoy agradecido desde ese lugar, ¿no? Sí. Te hago una pregunta, como dijiste, la parte psicológica y fuerte a tus 17 años por una lesión que tuviste, te, te relegó un poco del sueño de primera división. Hoy estás mejor dicho como DT de la reserva de Boys. ¿Cómo le comunicás las esperanzas que capaz un pibe se tiene cuando obviamente todos soñamos de chicos al sueño que también hoy en día es difícil mantenerse en la primera división? ¿Cómo manejas la parte también psicológica al mismo tiempo de DT? Y también creo que también un DT cumple la función de, digamos, entre comillas, padre en un pibe cuando está en la reserva. Está bien, sí, sí, está perfecto. Yo, bueno, creo que por esto que decís vos, por mi formación como jugador, por lo que a mí me ha pasado, hago mucho hincapié en los estados anímicos. De hecho, hace poquito acabo de leer un libro de Caleb, que es de economía, pero que no tienen que ver mucho con el fútbol, pero sí con los aspectos estos que mencionás vos de esa templanza anímica ante la incertidumbre, ¿no? Porque el jugador, como tuvimos nosotros y como tienen los chicos, se le abre un abanico muy grande desde el lugar de la incertidumbre, si podrán vivir de esto, si serán buenos, si la competencia es mejor. Hay un montón de factores que al chico le producen mucho estrés, ¿no? Y lógicamente sí, trabajo con estas ideas, el acompañamiento, la confianza, la apertura de pensamiento, ¿no? Para que no estén ligados nada más a, a un camino, sino que ellos mismos puedan ver que hay otras variables, y no por esto yo tenga menos pasión por una, ¿no? Es una idea que yo siempre les trato de inculcar, que pueden ser buenos en su colegio y también pueden ser excelentes jugadores, pueden ser buena pareja con su pareja, pueden tener buenas relaciones. Una cosa no quita la otra. Y al jugador muchas veces, y acá es cuando yo miro para atrás, siempre se lo enfoca desde un lugar, ¿no? Desde la competitividad. Y yo trato de abrirle un poquito la cabeza y de formar al hombre, ¿no? Formar a la persona con todas sus herramientas, con todos sus recursos, para que, bueno, el día de mañana, si tienen la posibilidad de concretar sus sueños, lógicamente va a tener muchísimas más herramientas para pelear con dirigentes, para pelear su lugar en el equipo, para comunicarse con los compañeros. Bueno, lógicamente va a estar mucho más sólido en un montón de condiciones. Y si no tiene la suerte de lograr su sueño, lógicamente también entiendo que va a entrar con otra templanza a los nuevos sueños, a las nuevas ideas, a la vida que sigue que continúa, y que todo lo que se trabajó no hay que tirarlo por la borda, que si no lo podemos extrapolar para llevarlo a otro ambiente que no sea el fútbol, ¿no? Sí. Y hablando con respecto a cómo es el tema de las inferiores, del tema de cómo está el fútbol argentino hoy en día, ¿notaste qué cambios bruscos o qué cambios para el lado positivo encontrás a cuando vos eras un juvenil a lo que es un juvenil hoy en día? Una pregunta difícil esa, porque a primera vista yo te diría que todas las infraestructuras han mejorado, ¿no? Hoy los técnicos tienen muchísima más capacidad, son mucho más didácticos, tienen muchísimas más herramientas y saben utilizarlas y bajarlas al jugador. Ni que hablar la parte de canchas, vestuarios, y yo te digo,
esto porque yo hice inferiores en River, ¿no? Donde nosotros nos daban la ropa para entrenar a los 9 años, vestuarios de primer nivel, y siempre sentí que, lógicamente, que no era parámetro para ver, para dar una evaluación de cómo está ahora, ¿no? Ahora yo veo, no me consta, pero que River siguió creciendo y le ofrece muchísimas más alternativas al jugador de inferiores, ¿no? Que las que yo tenía y que eran muchísimas, ¿no? Entonces creo que mirar para atrás hay que hacerlo con mucho cuidado y entiendo que hoy en día sí, que ha mejorado un montón. Hoy inferiores Nacional B, Primera B, hoy son mucho más prolijas que, que años atrás o cuando yo jugaba o gente más grande que haya participado de esa actividad sabe que hoy hay muchísimas más herramientas para que el chico pueda pulir tanto su herramienta en lo deportivo como hablé antes en lo personal, ¿no? Sí. Y quiero hacerte una pregunta haciendo hincapié. Vos estás manejando jugadores de reserva, jugadores que creo que tienen 17, 18 años, ¿no? Sí, Sí. ¿Cómo manejas, cómo se maneja vos, cómo manejás vos, mejor dicho, la presión que capaz se le impone a la familia, viste, que como que capaz se lo presiona mucho a un chico para que juegue al fútbol, capaz porque el padre no pudo, el padre mejor dicho no pudo cumplir, la madre el sueño de ser jugador de fútbol, y se le pone presión mucho a un pibe de 17, 18 años que tendría que estar disfrutando estar dentro de una cancha, y está mucho, como mucha presión por el lado familiar. ¿Cómo lo manejas vos? mira, lo que vos estás nombrando es un factor de estrés, ¿no? Es un estresor. Lógicamente, llegar a tu casa y que tus padres te hagan sentir la presión o la necesidad de lo Porque que vos pasa estás mucho. diciendo, que exactamente, pasa un montón, es muy difícil de contrarrestar. En lo que a mí respecta, yo trabajo mucho con la autoestima y siempre aliento al jugador que tiene que atender a todos estos factores estresores. ¿De qué manera? Tomando distancia, porque no les podemos faltar respeto, porque son nuestros padres, también hacen su aporte desde la buena gana, del buen sentimiento, desde sus necesidades y carencias también, eh, pero hay que tomar un poquito de distancia desde lo íntimo, ¿no? Y no quedarse nada más con que eso puede llegar a ser un obstáculo, porque es una prueba más para el jugador, ¿no? Porque mañana es un dirigente, mañana es un hincha, mañana es un compañero. Puede haber mucha gente que presione o que esté en contra del formato o de lo que uno aspira a ser como jugador. Entonces es conveniente que el jugador no vea como un obstáculo esa situación, sino que algo que tiene que empezar a manejar, que es parte de su aprendizaje, que como se le dedica tiempo a perfeccionar ciertas habilidades en el campo, también tiene que tomarse su tiempo en su vida íntima, en su vida personal, para poder mejorar sus relaciones sociales, afectivas, dándole distancia, pero no distancia, se entiende bien, ¿no? A dónde Sí, voy, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Desde lo íntimo, desde lo personal, para, para, para cuidar su corazón, para cuidar su cabeza, para estar bien fortalecido como hombre. Yo creo que igualmente lo que vos mencionás es algo que deteriora mucho al jugador, lo deteriora mucho y es un agente estresor que muchas veces al venir de tan buena fuente y con tanta buena gana, el jugador no lo ve y a pesar de todo le hace mucho daño. Sí. Entonces, lógicamente, con la ayuda también de un psicólogo, con un orientador como el técnico, se lo puede ayudar desde ese lugar que te comenté. Sí, y va, es por lo que se ve también, no solo también como digo, se te deteriora mentalmente el ámbito familiar, sino también el ámbito deportivo, porque capaz hoy un pibe de 16, 17 años capaz está en primera división, tiene un buen contrato, tiene un representante que capaz
te lo vende muy joven al fútbol europeo, y crees que no se termina de madurar acá en el fútbol argentino, donde se termina, digamos, de cocinar para poder estar preparado para el salto tan importante y capaces, no digo Europa, pero capaz un pibe de ascenso llegar a un equipo de primera división. Mirá, lo que vos decís parece una charla preparada, porque yo justo estoy trabajando estas ideas y estoy leyendo un autor, un ruso, que habla del retraso del aprendizaje, ¿no? Que es muy parecido a lo que vos estás hablando ahora, en el sentido para que este retraso del aprendizaje, que acá se lo ve como nocivo, ¿no? Que el chico no puede repetir, que el chico no tiene que perder oportunidades, que el chico ya tiene que estar jugando en primera. Este autor lo ve como una potencialidad muy buena, ¿no? Que, como vos decís, que el chico madure, que, que explote por una cuestión natural y no forzado desde el lugar de los dirigentes o un representante. Está perfecto lo que decís. Es una lógica muy de vanguardia, eh, que me ha pasado siendo técnico, sentir la presión de, de que el chico quiere estar y que es desmedido el ambiente que quiere que esté. Y tal vez yo me miro para atrás y digo, si hubiese tenido un poquito más de confianza en mi pensamiento, lo hubiese hecho esperar un poco y capaz que hubiese llegado en mejores condiciones, ¿no? A veces esta vorágine de querer explotar lo económico y lo deportivo todo junto, deja como vos decís, de presentar una fruta madura para la primera división, ¿no? Sí, porque creo yo que hoy en día el fútbol argentino cambió mucho, obviamente cambiamos todo, a lo que era de tu época, a lo que hoy en día. Capaz se nota más mucho en primera división, porque equipos como Boca o River capaz tienen un juvenil de 17 y 18 años y ya lo venden por 30 millones de dólares a Europa, y después vos ves que capaz el pibe anda rondando por equipos, digamos, de segundo nivel de Europa, cuando no se ha terminado digamos, no lo terminó de disfrutar acá, que ya lo están vendiendo a Rusia, como por ejemplo pasa en el caso de Gaich. Jugó 10 partidos en San Lorenzo, 10 en la selección, y ya está en Europa jugando en el CSK. Está perfecto lo que decís. Pero bueno, esos casos son los que menos me preocupan, porque si sale mal este aspecto madurativo, yo creo que la diferencia económica y toda la experiencia que ha ganado ese chico, eh, lo, tiene herramientas para sostenerlo, ¿no? Yo creo que hay muchos chicos que en esta etapa que hablamos de reserva y pro primera, eh, todavía no brillaron y están en ese lugar donde o tienen que esperar un poquito más o ya los proponemos y que sea lo que sea. Y capaz que ese sea lo que sea, no es lo mejor ni para el club ni para el chico. ¿Se entiende el punto? Sí, sí. Entonces, tal vez, como decís, esperándolo, teniendo esa madurez dirigencial también, que diga, este chico tiene 21 años, que no me esfuerce esto que tiene que hacer contrato. Le hacemos contrato porque lo vamos a esperar 1 o 2 años más. ¿Qué importa si el chico explota a los 23, 24 años? Lo que interesa es el proyecto deportivo y humano del jugador. Entonces, es cambiar la mentalidad de muchos actores, para que este potencial jugador explote y que sea el jugador que tiene que ser, ¿no? Sí, o capaz el club, como muchas veces pasa, está pasando una mala situación y manda a los pibes a la cancha, y que sea y que sea lo que Dios quiera. O también el aspecto, ¿cómo puedo decirlo? Del lado resultadista, como todos los hinchas, todos queremos ganar, y no, queremos ganar, muchas veces pasa y no nos importa el cómo, y capaz el cómo es quemando un arquero, quemando un defensor, poniéndolo en una situación que no tendría que estar pasando, pero porque por ser argentino, por ser como somos, capaz lo hacemos y después no medimos las consecuencias que puede traer esa situación. Está perfecto. Mira, en esta última etapa yo he visto un montón de esos casos que vos mencionás. Eh,
y creo que como coincido, no se piensa en el jugador y sabes que tampoco se piensa en el negocio futuro, ¿no? Porque quemar una etapa de un jugador que, hablando bien y pronto, ¿no? Que puede ser un negocio redituable para el club, no lo podemos hacer quemar en una etapa de conflicto o de exigencia desmedida como la que planteás. Entonces, si realmente la dirigencia, los cuerpos técnicos y tienen el rumbo bien claro, lógicamente habría que esperar ese jugador y que el mal momento o el mal trago, como mencionás, lo asuman otros jugadores que tengan otra madurez, que tengan otra templanza para salir. Salvarnos de esa situación con un jugador joven puede llegar a tener un coste enorme, como el que mencionaste, pérdida del jugador y pérdida del negocio. Entonces creo que hay que abrir una mesa de debate en el propio club y analizar bien cada apuesta, cada detalle en lo que se refiere a las proyecciones de los jugadores, ¿no? Sí, y creo yo, del lado del mío periodístico, que muchas veces acá en Argentina no se bancan los proyectos y perdiste 2 partidos, te fue mal en uno, y ya quiere la cabeza del técnico, del jugador. Y la otra pregunta a la que voy es, hoy desde el lado tuyo, desde el lado de T, ¿te pasó una situación que vos decís, pucha, esto me pasó cuando yo era jugador y el técnico tenía razón y yo capaz, viste, capaz como una cabeza dura no le hizo caso? Sí, puede ser, puede ser. Mira, yo cuando arrancamos la charla, yo te conté que me sentí muy desprotegido como jugador, ¿no? No tuve la formación didáctica, pedagógica que hoy tienen los técnicos. Y siempre siento este pensamiento, ¿no? Que como padres nosotros hacemos lo que no nos hizo nuestro padre, ¿no? Somos el padre que no fue nuestro padre, ahí está. Entonces, como técnico también. Entonces, como técnico, yo siempre trato de ser el técnico que yo no tuve, darle las herramientas que yo no tuve, que he necesitado y que nunca estuvieron a mi alcance y que me las tuve que sortear solo. Entonces, desde ese lugar, yo tengo mucha llegada con el jugador, me involucro mucho con el proyecto deportivo y humano del jugador, porque me interesa mucho más que la puesta en cancha y que la propuesta en cancha. Me interesa más, no quiere decir que la otra no me interese, ¿no? Pero entonces desde ese lugar pocas veces siento esta pregunta que vos decís, porque me lo atajo antes al jugador y le explico los por qué y las consecuencias y las alternativas que hay. En el tiempo de antes, y vos lo sabes bien, te daban una orden y vaya y haga, y arréglese solo, y a veces ni te daban orden. No había una planificación, un orden de juego, no había estructuras de juego, era muy el que está bien juega y ahí se termina eh, la función, ¿no? Entonces desde ese lugar es muy precario lo que se ofrecía y creo que los jugadores de antes navegábamos y remábamos contra toda esa incertidumbre, ¿no? Sí. Y hablando un poco más de tu trayectoria futbolística, ¿cuál fue la cancha que vos sentís que vos dijiste, estoy jugando en esta cancha? O sea, más por la presión o por el lugar o cómo se llegaba, porque antes capaz se, se tardaba más en llegar a una cancha, ahora no tenía las cosas que vos tenés hoy para, bueno, te sentás en un micro y vas a la cancha. ¿Me entendés la pregunta? Sí, 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 sí. Mira, me remonto muy temprano, ¿no? Eh, Cuando hice inferiores en River, lógicamente en etapas de reserva, visité muchas canchas y, y me acuerdo una vez que debuté en River, eh, atajaba Irigoitía y en reserva y lo expulsan y por una infracción en el borde del área grande. Y recuerdo que, bueno, tuve que entrar
y, hice la barrera y querían partear todo, la gente de español, con español jugábamos, querían partear todo, ¿no? Estaba fría esa noche y ese momento lo recuerdo con mucho agrado, era muy joven, gracias a Dios el tiro lo pude contener y después pude disfrutar de todo este marco que vos mencionás, ¿no? Ya debutando en la reserva, ya viendo un estadio que nada más lo sentía en los entrenamientos y verlo con gente y ver que la gente se hace escuchar y bueno, fueron momentos muy lindos que lógicamente me acuerdo hasta los detalles, ¿no? Sí. Y la cancha, ahora hablando, ¿es la cancha más difícil que te tocó jugar? Buena pregunta esa, ¿eh? No quiero ser injusto, pero creo que sí, San Telmo. Yo creo que la cancha de San Telmo en la isla Maciel era una cancha de cuidado, también había una situación compleja, no sé si ahora la hay, con el tema de un desagüe y que por un costado la cancha se inundaba y por el otro lado estaba seca. Y bueno, y el clima hostil para entrar y salir, eh, lógicamente siempre fue de cuidado. Después tuve la posibilidad de ser arquero de San Telmo con el tiempo y tuve toda esa situación a favor nuestro, ¿no? Y que uno entraba como en su casa y que no pasaba nada y que veíamos la cara de espanto y de susto de los contrarios, ¿no? Encima, en Saltemo, acá los datos dicen que vos marcás, son los únicos 2 goles que tenés en tu carrera que son en San Telmo. Sí, ahí comencé a patear penales. Sí, sí, la verdad tengo unos lindos recuerdos, gente muy buena. Y también, bueno, a veces uno mira para atrás y descubre los buenos planteles que había, los buenos compañeros. Se dio todo ese año bueno, para que sea una linda campaña, para que todos nos quedemos con un buen recuerdo, ¿no? Sí. Y hablando, o cuando pasaba la charla, dijiste que estuviste en el seleccionado de Perkerman, en el juvenil. Sí, estuve preseleccionado para ir a Malasia. Tenía, si no recuerdo mal, tenía 17, 18 años. Encima que en el equipo que Eh, estaba para ir a Malasia. claro, mira, el primer día que me convocaron fue el mismo día que convocaron a Riquelme. Viajamos los dos, salimos de AFA en el micro, después hicimos la vuelta y volvimos los dos con el colectivo, el 15, creo que era un colectivo verde, que iba para el lado de nuestras casas. Sí, ese día lo recuerdo también muy bien, fue una experiencia espectacular. Eh, si bien estuve pocos meses, porque también ahí se me interrumpió eh, la situación con el tema de mi rodilla, pero bueno, esos meses los disfruté un montón, estar entrenando, estar nominado como el mejor de tu categoría, de esa edad, es algo que te saca lo mejor de uno, ¿no? Y creo que en esa etapa creo que fue mi mejor nivel, tanto en esos entrenamientos como en la reserva de River. Creo que llegué a hacer lo que yo quería hacer. Después, Sí. bueno, después vinieron los obstáculos de la rodilla y la puesta a punto para recuperarme y fue todo mirado desde el esfuerzo, desde las ganas, pero después nunca pude sentir esa energía que emana cuando las cosas salen tan bien, ¿no? Sí. Para ya no robarte más tiempo y para ir terminando también, para dar un cierre a la charla tan linda que estamos teniendo, porque se nota que aparte de ser buen jugador, sos un entrenador que le gusta comunicarse y que le gusta estar en todos los detalles para poder formar a los jugadores antes se basa que antes de ser jugador somos personas, y eso lo hace notar en cómo te comunicas con los jugadores. Sí, es fundamental. Mira,
yo volvemos a siempre a mirar para atrás y con la pregunta que vos hiciste, qué te pasó en tu carrera que ahora te puede llegar a pasar, ¿no? Y eso me ha formado mucho. Una vez ya grande, un técnico me sacó del equipo y no me dio explicaciones, ¿no? Y fue un momento muy de mucho dolor para mí. Por más que era grande, sentía que merecía una orientación de por qué me había sacado, ¿no? Y su contestación fue, no puedo hablar con todos, me dijo, no puedo hablar con 30 jugadores. Y bueno, lógicamente pasó el tiempo, yo me hice técnico y hoy digo, no puedo no hablar con 30 jugadores. Y yo estoy constantemente, como vos decís, tratando de rescatar lo humano, de orientar lo deportivo, de cada vez que saco un jugador, le explico el por qué lo saco y lo oriento a cómo él debe reposicionar su condición, con nuevos objetivos, con nuevas metas, tratarlo de contener de todos lados y no tratarlo como un objeto o como una ficha, ahora juega usted, mañana juega el otro, sino más bien de involucrarme también en lo humano, decir, no es un objeto, no es una ficha, es un ser humano que merece y amerita que yo me involucre con su proceso de vida, que lógicamente compartimos también, ¿no? Sí, porque creo yo que el DT, como todos sabemos, es la cabeza del equipo. Haciendo un refrán no tan bueno sería, si vos si no tenés una buena conexión con un jugador, ese jugador te puede influir en el resto para que, digamos, esté en todo tu contra. Es como la bolsa de una papa. Si una papa se pudre, se te pudre toda la bolsa. Es correcto, es correcto. Las dinámicas grupales eh, tienen mucho que ver lo que vos dijiste. Bilardo siempre habla de que hay 11 jugadores que están de tu lado, habla de que 5 o 6 están indecisos y hay 7 que te odian en un plantel. Y dice, el truco es que esos indecisos los tengas de tu lado, así tenés mayoría. Es un chiste de Bilardo que bueno, que manifiesta esto que vos decís, ¿no? Que hay que tener mucho cuidado con las dinámicas grupales, hay que acompañar, hay que ser cuidadoso, tal vez una risa, un chiste, en un momento dado predispone mal a los jugadores que no están jugando, que no están teniendo posibilidades. Entonces, a veces tener un poquito de cuidado y de distancia y un poquito de vestuario para manejar todas esas dinámicas, lógicamente es bueno, tanto para el grupo, sino para la competencia en sí, que es lo que se va a ir reflejando si interactuamos mal, ¿no? Sí, y aparte, si no están, digamos, todos en un equipo, todos tirando para el mismo lado, nunca se va a llegar a un objetivo claro que capaz es, o pues, como formar jugadores, salir campeón, salvarse del descenso. Hay que tirar siempre todo para el mismo bando. Total, total. Mira, el fútbol, siempre lo explico, el fútbol tiene una dinámica rara donde los grandes mensajes de los técnicos siempre se fundan de que, bueno, hay que estar bien uno y después el grupo. Y primero hay que estar bien uno y después el grupo. Y se repite de un montón de maneras, ¿no? Y para mí es al revés. Primero hay que estar bien como el grupo, como grupo, y después mirarse uno mismo. Tal vez a primera vista parece medio complicado, pero yo siempre lo explico de esta manera. Yo puedo ir a un club y decir, bueno, voy a ser el mejor técnico, voy a hacer táctica, voy a hacer técnica, voy a hacer esto, voy a hacer esto, y lo único que estoy haciendo es mirarme a mí y nunca pude visualizar al grupo. Entonces ya es, para mí ya parto de un error. Y lo mismo pasa con el jugador que llega a un club y mira cómo puede trascender, cómo puede llegar a sus logros, desde el individual, lógicamente ya entra en un lugar no muy cómodo
para su proyecto, ¿no? Entonces, lo primero que hago es empezar a involucrarlos desde la cohesión grupal, que entiendan que primero hay que ser flexibles, hay que dar un paso hacia el grupo, a pensarnos como grupo, a tener fe como grupo, y después solito, cuando el grupo empieza a funcionar, cuando uno empieza a vincularse, a involucrarse, eh, después solito se van a ir viendo las cualidades de cada uno y cada uno va a ir explotando. Esa en resumidas cuentas es parte de las cosas que le digo a los jugadores. Le digo, ejemplo, hay un cuadro y si llega el rojo, dice yo el rojo, mira que bien que pinta de rojo, rojo, pero te perdés el arcoíris, le digo. Hay un montón de colores que tienen que funcionar a la par y se tienen que integrar para que un cuadro sea lindo, para que un arcoíris sea bello. Entonces, si nada más nos fijamos en un color, en uno mismo, eh, lógicamente no vamos a llegar a un buen objetivo, ¿no? Sí, se entiende perfectamente. Me haces acordar por así decirlo, a Bielsa por cómo se expresa y por cómo tiene las ideas claras de primero persona y después jugador. Para ya y no robarte más tiempo, Bernardo, fue un placer enorme poder charlar con vos por tanto tiempo. Me alegra que esté bien. Y ya para cerrar la entrevista, en este canal siempre nos gusta que los entrevistados se definan en 2 o 3 palabras. Bernardo Negro Luqui es, y ahí cerramos la charla. Un apasionado por el fútbol. Así es, chicos, esto fue Bernardo Negro Luqui. Negro, fue un placer enorme hablar con vos, hablar de fútbol, hablar de todo, y para que, como siempre en este canal, tratamos de difundir el mensaje que antes de futbolista, antes de DT, antes de periodista, somos personas, tenemos días buenos, días malos, pero siempre hay una persona atrás del uso de DT, de los cortos, de futbolista o de un micrófono de periodista. Excelente, Kevin, excelente cierre y déjame decirte que te agradezco la nota y bueno, les mando un saludo a toda la gente de Mago. Un abrazo enorme. Esto fue, chicos, Bernardo Negro Luqui, en Todos Hablan. Bernardo, estaremos viendo muy pronto, esperemos que pase todo esto para vernos en una cancha. Igualmente, un abrazo grande.